Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hagamos ahora el ejemplo 9.7. En este ejemplo tenemos un objeto de masa M2 que se mueve sobre la superficie de una mesa. Este objeto a su vez está unido mediante una cuerda de masa despreciable a un objeto de masa M1 que cuelga de la mesa a través de una polea, que es un cilindro hueco de radios R2 y R1. Dice que también hay un coeficiente de fricción entre el objeto de masa M2 y la superficie de la mesa. Nos da las velocidades iniciales cuando el objeto de masa M2 pasa por un punto de referencia y nos pide que encontremos en el inciso A la velocidad del punto 2 cuando está a una distancia tal del punto de referencia. Todo esto mediante métodos energéticos. Para comenzar entonces, escribamos mejor dicho, la ecuación del balance de energía. La ecuación sería esta. La energía cinética final más la energía potencial final del sistema es igual a la energía cinética inicial más la energía potencial inicial más la energía que se disipó por fricción, que es la fuerza de fricción por D, donde D es la distancia entre el punto de referencia y el punto final. Aquí sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal del objeto 2. Como estamos en una superficie plana, esta normal 2 sería simplemente su masa 2, por la gravedad. También sabemos que la energía de rotación inicial es igual a la velocidad inicial sobre el radio exterior, que es el radio 2. Y también sabemos que que la velocidad de rotación final es igual a la velocidad de de traslación final entre el mismo radio exterior. Ahora sí, también sabemos que el cambio de energía potencial, es decir, UF menos UI, es igual a menos M1G D. La misma distancia es D, ya que la cuerda no se estira, y es negativa, ya que el cuerpo M1 cae. Ahora falta la diferencia. Entonces, tenemos pues que KF menos KI menos M1GD menos mu M2GD es igual a 0. Esto es gracias a la primera ecuación, habiendo sustituido la diferencia de energía potencial y la energía perdida por la fricción. A su vez, ahora ya podemos poner a esta ecuación los resultados de la energía cinética final e inicial. Para el objeto M2, la final sería esta expresión de aquí, menos la inicial, que es esta expresión. Luego hay que sumarle el cambio de la energía cinética del objeto 1, que es esta de acá. 1/2 de masa inicial, velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de velocidad inicial, masa 1 por velocidad inicial al cuadrado. Y luego el cambio de energía cinética de la polea, que es igual a más 1/2 de energía, de momento de inercia por la velocidad de rotación al cuadrado, que sería esa expresión de aquí, por lo dicho antes. Y menos 1/2 de la momento de inercia, velocidad inicial al cuadrado, radio 2 al cuadrado. Esto es la diferencia de energía cinética. Y todo esto de aquí es igual a M1GD más mu M2GD. Esto es habiendo pasado el lado izquierdo, esta expresión del lado izquierdo al lado derecho, es decir, esta parte de aquí.
Ahora también nos falta escribir la expresión del momento de inercia. Como tenemos que la polea es un cilindro hueco, tenemos la expresión 1/2 de la masa mayúscula que denota la polea. Esto por R1 al cuadrado, que es el radio interior, más el radio exterior al cuadrado. Y se cierra el corchete. Poniendo esa expresión de I en la ecuación anterior y ordenando un poco, nos encontramos con que 1/2 de un gran corchete, masa 1 más masa 2 más 1/2 de la masa mayúscula por 1 más radio 1 al cuadrado entre radio 2 al cuadrado, se cierra el corchete, por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Todo esto es igual al lado derecho, que factorizando sería GD por M1 más mu por M2. Y de aquí ya podemos sustituir a la velocidad final. La velocidad final es igual al cuadrado. Bueno, no pongo el cuadrado ya que al final sacaré raíz cuadrada. Velocidad inicial al cuadrado más la división de esta expresión de aquí entre todo este corchete de acá, que nos da un igual de 4 GD por masa 1 más mu por masa 2, se cierra el paréntesis, todo esto dividido entre 2 por masa 1 más masa 2 más masa mayúscula que multiplica a 1 más R1 entre R2, todo esto al cuadrado, se cierra el paréntesis, y para quitar la raíz, todo esto a la 1/2. Esta es la expresión general para la velocidad final. Ahora, para encontrar el valor numérico, hace falta que hagamos la sustitución, que una vez haciéndola veremos que tenemos un valor de velocidad final igual a 1.59 metros sobre segundo. Y el inciso B nos pregunta cuál es la velocidad angular. Usamos la expresión que omega f es igual a vf sobre el radio. Entonces tenemos radio 2, perdón, 1.59 entre 0.03. Tenemos que es 53.1 radianes sobre segundo. Hasta la próxima.